Buenas chicos, mi nombre es Esteban Palacios y de parte de Academia Convexa y UIA vengo a presentarles la resolución del examen y el repaso para la materia de biología. Vamos a ir viendo por bloques cada uno de los temas que componen el examen y vamos a ir entendiendo la manera en la que se puede analizar y cuáles son los datos más importantes de recordar a la hora de resolver nuestra prueba de bachillerato. El primer tema corresponde a las biomoléculas, que lo podemos encontrar entre la pregunta 1 y la pregunta 7 de nuestro examen. En el tema de biomoléculas es muy importante que ustedes puedan recordar que la estructura química de estas moléculas son las que nos van a definir a nosotros a qué grupo pertenece, teniendo por un lado las moléculas denominadas como orgánicas, que están conformadas por átomos de carbono, y las moléculas denominadas como inorgánicas, que son aquellas que no tienen carbono. Dentro del grupo de las orgánicas encontrábamos los carbohidratos con la estructura más sencilla, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, dentro de los cuales podemos clasificar el ADN y el ARN. En el lado de las inorgánicas tenemos las vitaminas, las sales y el agua. Iniciando con las moléculas orgánicas, la estructura y la función de estos grupos son los que nos van a dar a nosotros la principal diferencia entre uno y otro. Recordando que los carbohidratos, como son los más sencillos, únicamente van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos, además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienden a conformarse con otros átomos como fósforo y azufre. Mientras que las proteínas característicamente van a tener nitrógeno dentro de su estructura. La función principal de los carbohidratos entonces es servir como fuente de energía primaria, o sea, energía que desde el momento en que entra a nuestro cuerpo va a ser degradada y utilizada. Caso contrario a los lípidos, que además de proteger órganos y regular la temperatura corporal, tienden a formar depósitos energéticos a largo plazo. Las proteínas, por su parte, tendrán algunas funciones como desarrollar actividades del sistema inmune, estructurales dentro de la membrana celular, pero siendo la función enzimática la más importante. Quiere decir que las enzimas son un grupo de proteínas que hacen que todo dentro de nuestro cuerpo suceda de manera más acelerada. Esa función de acelerar las reacciones químicas se conoce como catalizar. Las proteínas son las encargadas de catalizar las reacciones del cuerpo. Como tip muy importante para que no tengan que aprenderse todos los ejemplos de estas moléculas, vamos a recordar algunas palabras claves. En el caso de los carbohidratos, todas las palabras que terminen en sacárido o todas las palabras que tengan la terminación osa hacen referencia a grupos de carbohidratos. Mientras que en el caso de los lípidos, las palabras terminadas en ol, como colesterol, son indicativas de este grupo. Para las proteínas es muy fácil, porque todas las proteínas y todos los aminoácidos tienen terminación ina. Por ejemplo, la hemoglobina, la queratina, la mioglobina, entre otras. Con esto podemos empezar a analizar las preguntas del examen. Veamos la pregunta número 1. Dice: analice los siguientes textos que identifican algunos constituyentes químicos de la célula. 1. Además de servir como medio de almacenamiento de energía, y ahí es muy importante porque vamos a señalar esa palabra, almacenamiento, ¿ok? La palabra almacenamiento, que siempre la tenemos que tomar en cuenta, nos dice a nosotros directamente que estamos hablando de lípidos. Solamente los lípidos tienden a almacenarse. Y además, si continuamos leyendo el ítem, dice: algunos de ellos acoginan y protegen órganos internos. Los órganos internos de nuestro cuerpo van a estar protegidos gracias a los lípidos. Quiere decir que la opción 1 hace referencia a lípidos. La segunda dice: dos de ellos son las pentosas, ribosa y desoxirribosa. Si recordamos el tip que les acabo de dar sobre la terminación de las palabras, decía que aquellas palabras cuya terminación sea osa dan como respuesta en el examen carbohidratos. Y en esta frase tenemos 3 palabras terminadas en osa:
pentosa, ribosa, desoxirribosa. Como las tres tienen esa palabra osa, de una vez sabemos que esto se refiere al grupo de los carbohidratos. Son moléculas gigantes constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Algunas también poseen azufre y fósforo. Si recordamos la constitución química, la que hablábamos al inicio para cada una de las moléculas, las únicas que tenían azufre y fósforo dentro de su estructura eran los lípidos. Los textos que se refieren a lípidos entonces se encuentran identificados con los números. Recordamos que en este caso sería el 1 y el 3, y 1 y 3 lo encontramos en la opción D. De esta manera es bastante sencillo poder determinar cuál es la respuesta correcta. Veamos otra bastante sencilla. Lea las siguientes expresiones referentes a los constituyentes químicos de la célula. Constituidas por moléculas de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Únicamente son ejemplos las pentosas, que forman parte de la estructura de los nucleótidos. ¿Qué podemos observar en esta frase que nos da el examen? Que nos dan como ejemplo las pentosas. Reiteramos lo que decíamos en la pregunta pasada. Todas las palabras que terminen en osa me dan a mí como respuesta directa en el examen carbohidratos. O sea que esta opción se refiere también al grupo de los carbohidratos. La segunda dice, están compuestas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas sirven de transporte como la hemoglobina. Acá tenemos dos claves bastante importantes. Uno, la presencia del nitrógeno, que es característico de un grupo de moléculas. Y dos, la palabra hemoglobina. ¿Qué podemos notar nosotros en la palabra hemoglobina? Que es una palabra que termina en ina. Y la regla general dice que todas las palabras que terminen en ina me van a dar a mí como respuesta en el examen proteínas. O sea que la opción número 2 se refiere al grupo de las proteínas. La 3 dice son macromoléculas formadas por aminoácidos. Los aminoácidos, como lo hablamos al principio, son la unidad básica o estructural de las proteínas. Eso quiere decir que según la pregunta, ¿cuáles expresiones se refieren a la composición química de las proteínas? Tendríamos que serían la opción 2 y 3, que las encontramos en la opción C de nuestro examen. La siguiente pregunta, vámonos hacia la parte de las moléculas inorgánicas. Para efectos del examen, dentro del grupo de las vitaminas, los más importantes que ustedes tienen que recordar son, dentro del grupo de las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la K, la D y la E. Y dentro del grupo de las hidrosolubles, la vitamina B1, la B9, la B12 y la vitamina C. Vamos a hacer un repaso muy rápido por cada una de estas vitaminas. En el caso de la vitamina A, tiene otro nombre. Ese otro nombre es retinol. Es súper sencillo porque la palabra retinol suena como a retina. Y la retina la encontramos normalmente en los ojos, que sirven para ver. O sea que la vitamina A, como tiene que ver con la retina y tiene que ver con los ojos, es la vitamina que está involucrada en los procesos de la visión. La vitamina E, que se conoce como tocoferol, tiene como función principal ser antioxidante. Y lo que previene es el desarrollo de enfermedades como el cáncer o el envejecimiento prematuro. La vitamina D, que se llama calciferol, requiere la activación a través del sol. Una vez que nuestro cuerpo recibe los rayos del sol, entonces la vitamina D se activa y empieza a funcionar. La función principal de esta vitamina es básicamente abrir unos huequitos a nivel del intestino que le permiten al cuerpo absorber el calcio. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos vitamina D y tampoco tenemos calcio, estructuras como los huesos se pueden ver afectadas, desarrollando enfermedades como osteoporosis o raquitismo en el caso de los niños. La vitamina K, que es la vitamina antihemorrágica, básicamente desarrolla las funciones de coagulación sanguínea. Y en casos de que haya deficiencia vamos a tener cuadros recurrentes de hemorragias. Por el lado de las hidrosolubles, la B1, que se conoce como tiamina, está involucrada principalmente en el crecimiento y el aporte de energía celular. La enfermedad causada
cuando hay una deficiencia de esta vitamina se conoce como beriberi. En el caso de la B9, un tip muy clásico es que va a ser consumida principalmente por mujeres embarazadas, ya que es el ácido fólico, que ayuda a prevenir la espina bífida en el desarrollo embrionario. La vitamina B12, conocida como cianocobalamina, es la que le permite a mi cuerpo absorber proteínas. En caso de que no la tengamos, vamos a tener anemia. Y la última, la vitamina C, conocida como ácido ascórbico, cuya función es participar en la síntesis de colágeno. La enfermedad causada por deficiencia de vitamina C se conoce como escorbuto. Dicho esto, veamos qué fácil es analizar estas preguntas. Se le conoce también como ácido ascórbico. Si ustedes recuerdan el nombre de cada una de las vitaminas que les acabo de decir, a este punto de la pregunta ya sabrían la respuesta. Pero aún así, sigue algo más fácil. Es necesaria para la síntesis de colágeno. ¿Con qué letra empieza la palabra colágeno? Empieza con la letra C. Entonces vamos a recordar que cuando a mí me hablan de colágeno, que empieza con la letra C, es producido por la vitamina C. O sea que la opción correcta es la opción A. En esta pregunta hay algo importante, que es el efecto descarte. Nótense que la metionina nunca la mencionamos dentro de esta clase y el hierro no es una vitamina. O sea que estas dos opciones definitivamente no calzan dentro de esta pregunta. Y la vitamina A, recordar que es la vitamina encargada de la vista. ¿Ok? Veamos otra. Nuevamente muy fácil. Se requiere para aumentar la absorción de hierro presente en los alimentos. Y para producir, y acá está la palabra clave nuevamente, producir colágeno. Es simple y sencillamente la misma pregunta que antes, solo que en un ítem diferente. Colágeno empieza con la letra C, por ende es producido por la vitamina C. Y vean que dice, su carencia en la dieta puede causar escorbuto. Escorbuto es la enfermedad típica de una deficiencia de vitamina C. Otra pregunta muy fácil sobre las vitaminas. Dice, fuentes de origen animal. Se le encuentra en el hígado de cerdo, vegetales de hojas verdes como el repollo y espinacas. Efecto de su deficiencia, el tiempo de coagulación sanguínea. Siempre que a mí me hablen de cosas asociadas a la sangre, la vitamina que tiene que ver con la sangre es la vitamina K. O sea que la opción correcta sería la opción A, vitamina K. Porque la vitamina D tiene que ver con la absorción de calcio. La C con la síntesis de colágeno. Y la A con la visión. A partir de acá, desde la pregunta 7, vamos a hablar del segundo tema. El segundo tema corresponde a la teoría celular. La teoría celular es básicamente una historia o un cuento que lo que pretende es darnos a entender qué es una célula, para qué y por qué es tan importante dentro del funcionamiento y existencia de los seres vivos. Dentro de la historia de la teoría celular hay muchos científicos que realizaron aportes muy importantes. Pero para efectos del examen hay dos que son los que más preguntan y son los que interesa que ustedes se aprendan. Por un lado tenemos al científico conocido como Robert Hooke. Robert Hooke fue la primera persona en descubrir y describir a las células. Años posteriores al descubrimiento de Robert Hooke aparece Robert Brown, quien es el encargado de descubrir una celdilla dentro de la célula a la que llama núcleo. La teoría celular se basa en tres fundamentos o tres postulados. El primero nos dice que la célula es la unidad anatómica o estructural, porque todas las partes de nuestro cuerpo y del cuerpo de cualquier ser vivo están hechos a base de células. La segunda dice que la célula es la unidad fisiológica o funcional, porque todas las funciones que nosotros como seres vivos realizamos, las llevamos a cabo gracias a células. Cuando respiramos, cuando pensamos, cuando nuestros músculos se contraen, son procesos que suceden gracias a la interacción entre células. Y el tercer postulado dice que la célula es la unidad reproductiva, porque la mayoría de células provienen de una célula preexistente y esas células que tenemos hoy en día pueden reproducirse y generarme nuevas células hijas.
Según la estructura de las células, hay dos grupos, eucariota y procariota. Y son facilísimas porque son contrarios entre sí. Si ustedes se aprenden bien el grupo de las procariotas, las eucariotas automáticamente son todo lo contrario a lo que ya se saben. Un tip muy importante y muy útil para poder diferenciarlas es pensar en que la procariota es una célula muy pobre porque ella carece de todo. Las procariotas no tienen núcleo, las procariotas no tienen membrana nuclear, las procariotas no tienen organelas, solamente tienen ribosomas para la síntesis de proteínas de su pared. Y de todos los reinos biológicos que conocemos, en el grupo de las procariotas solamente entra el reino Monera. Y dentro del reino Monera vamos a tener las bacterias y las algas azul verdosas. Eucariota quiere decir todo lo contrario. O sea, si tienen núcleo, si tienen membrana, si tienen todas las organelas y tienen muchos reinos biológicos, como el protista, el fungi, el animal y el vegetal. Y hablando de animal y vegetal, resulta ser que una célula eucariota se divide a su vez en dos grupos, que son el grupo de célula eucariota animal y el grupo de célula eucariota vegetal. Y ellas van a ser completamente contrarias entre sí. Entonces esto nos facilita todavía más la parte del examen. Vean qué fácil. La célula vegetal sí tiene una pared. Tiene una pared muy fuerte que la cubre. Y esa pared está hecha de un material que se llama celulosa. Otra vez una clave. Celulosa termina en osa. Celulosa es un carbohidrato. O sea que las plantas tienen pared hechas de carbohidratos. Al tener esa pared, las plantas son células completamente inmóviles. Pero característicamente tienen dos organelas. Y nos vamos a aprender estas dos organelas de manera muy específica, porque son las que nos dicen a nosotros en el examen, eso es una célula vegetal. La célula vegetal tiene cloroplastos y tiene vacuolas. Pero la vacuola no es cualquier estructura. La célula vegetal tiene una sola vacuola central que es extremadamente grande. Caso contrario a lo que tenemos en la célula animal, donde no hay pared, donde la célula animal sí se puede mover y no tiene cloroplastos ni tiene vacuolas. La última característica importante para diferenciarlas es que la célula vegetal es autótrofa. O sea, ella puede fabricar su propio alimento, mientras que la célula animal es heterótrofa, depende de otros organismos para poder alimentarse. Eso nos lleva a hablar rápidamente de las organelas. ¿Recuerdan bien todas las organelas que componen a una célula eucariota? Vamos a hacer un pequeño repaso por este tema que es muy importante. Son 11 organelas que tenemos que conocerlas. Entonces las vamos a ir haciendo en una lista. 1. El núcleo. ¿Qué nos vamos a aprender del núcleo? Resulta ser que cada organela tiene un apodo. Y ese apodo tiene que ver con la función que esta organela desarrolla en mis células. Entonces, organela 1 se llama núcleo. El núcleo es una estructura redonda y central cubierta por una membrana que lo protege. Y el apodo que le damos al núcleo es el cerebro. O sea, el núcleo es la mente maestra dentro de la célula. Este núcleo básicamente lo que hace es contener toda la información genética, el ADN y el ARN, y por ende es el encargado de controlar todas las funciones celulares. Luego tenemos los ribosomas, que los ribosomas son conocidos como talleres. Talleres donde se sintetizan las proteínas. La organela número 3 son los retículos endoplasmáticos, que hay dos, el liso y el rugoso, cuya función principal es transportar sustancias. Por eso es que los retículos tienen forma de carretera. La diferencia entre el rugoso y el liso es que el rugoso está cubierto por muchos ribosomas que el liso no tiene. La organela número 4 es el aparato de Golgi, que vamos a identificarlo porque es una carretera que está muy rodeada de burbujitas o vesículas.
cuya función es almacenar y empaquetar las sustancias que hay dentro de la célula. Por otro lado, la organela número 5 es la mitocondria. La mitocondria es conocida como el pulmón de la célula, porque lleva a cabo un proceso llamado respiración celular. Durante la respiración celular se va a dar la síntesis o producción de ATP. En biología, ATP quiere decir energía. O sea, la mitocondria, a través de la respiración, es la que produce la energía de la célula. La organela número 6 es el cloroplasto, que solamente está presente en la célula vegetal y que va a ser importante para el proceso de fotosíntesis. La organela 8 es el lisosoma, que es conocido como estómago de la célula, ya que lleva a cabo los procesos de digestión enzimática. La organela 9 son los centrosomas o centriolos, los cuales están involucrados con la división de la célula. La organela 10 es la vacuola, que como dijimos es sumamente grande o prominente en la célula vegetal, y esto es porque su función principal es almacenar grandes cantidades de agua. La organela número 11 es la membrana celular, que está hecha de lípidos y proteínas, y su función es controlar el paso de sustancias hacia la célula y desde la célula hacia el exterior. O sea que la membrana celular puede proteger a la célula. Y hablando de la membrana, al ser la encargada del traspaso de sustancias, tenemos que hablar de los transportes que ocurren en ella. Básicamente hay dos tipos de transporte celular, el activo y el pasivo. El activo es aquel que utiliza energía, o sea, utiliza ATP. El pasivo es aquel que no utiliza energía. Dentro del pasivo hay dos, ósmosis y difusión. Ósmosis es el movimiento de agua y es un movimiento involuntario, como cuando sudamos, cuando nos deshidratamos, cuando producimos saliva. Eso es ósmosis. La difusión es el movimiento de los iones, sustancias como el oxígeno, como la glucosa, y átomos como el sodio, el cloro, el potasio y el calcio. En los activos tenemos endocitosis y exocitosis. Endocitosis quiere decir usar energía para meter algo a la célula. Exocitosis quiere decir usar energía para sacar algo de la célula. En endocitosis hay dos tipos, fagocitosis, pinocitosis. Fagocitosis es cuando la célula introduce algo sólido. Pinocitosis cuando la célula introduce algo líquido. Para concluir con este tema, con el repaso, entonces solamente tenemos que recordar que existe algo que se llama virus. Que el virus no es un organismo vivo, es una partícula, porque el virus no crece y el virus no se alimenta. Lo único que un virus puede hacer es reproducirse, pero su reproducción va a depender directamente de que pueda vivir dentro de una célula. O sea, es una partícula parasitaria. El virus se puede reproducir de dos formas, como un ciclo lítico o como un ciclo lisogénico. Lítico quiere decir el virus mata a la célula. Lisogénico quiere decir el virus no mata a la célula. Dentro del ciclo lítico las fases son muy sencillas. La fase 1 es la fijación, que es cuando el virus se pega a la célula. La fase 2 es la penetración, que es cuando el virus, utilizando la cola, abre un agujero en la célula e introduce el material genético. La fase 3 del ciclo lítico es la replicación, que es cuando el virus se empieza a duplicar dentro de la célula. La fase 4 es el ensamblaje, cuando el virus arma su estructura nuevamente. Y la fase 5 es la liberación, que es cuando el virus explota a la célula y sale. En el ciclo lisogénico tenemos fijación nuevamente y penetración, pero la fase 3 se llama integración. Durante la integración, el virus agarra su material genético y lo combina con el material genético de la célula. El virus no mata a la célula, pero la célula está quedando como una célula enferma. A partir de eso, en la fase 4, el virus empieza a reproducirse y la célula se reproduce también. Entonces, aunque la célula no se muere, las hijas que ella está teniendo están naciendo enfermas porque su mamá tenía el virus.
Y esas son las diferencias entre el ciclo lítico y lisogénico. Con eso podemos observar el segundo bloque de preguntas. Veamos. Dice, al observar al microscopio dos muestras de células, se puede determinar lo siguiente. 1. La muestra 1 contiene células que presentan fragmentos circulares de ADN con información genética dispersos por el citoplasma. Me mencionan que la muestra 1 tiene núcleo o no tiene núcleo. No, ¿verdad? No dice núcleo en ningún lado. Como la muestra 1 no tiene núcleo, yo sé que esa célula es una célula procariota, porque la célula procariota es la que era pobre por no tener nada. Luego dice, en la muestra 2 se observan células con numerosas fibras de origen proteico que conectan las diferentes partes de la célula. Además, una membrana delimita la región central, que es el lugar donde se concentra la información genética. Recuerden que la célula que tiene membrana y que tiene un lugar para almacenar la información genética es la célula eucariota, porque la procariota no tiene absolutamente nada. Eso quiere decir que la muestra 1 es una procariota y la muestra 2 es una eucariota, sería la opción B. La siguiente pregunta dice, las células de los hongos presentan organelas rodeadas de membranas y pueden tener varios núcleos. Hasta ahí ya yo sé la respuesta. Dice pueden tener varios núcleos. Las únicas células que tienen núcleos, ya sea uno o varios, son las células eucariotas. La opción 2 dice contienen organelas que actúan como punto central, desde el cual irradian fibras a bases de proteínas en el proceso de la mitosis, responsable de guiar los cromosomas en sus movimientos mitóticos. Contienen organelas, esa es la clave. Las únicas células que contienen organelas son las células eucariotas, porque las procariotas eran muy pobres, no tenían nada. O sea que tanto la opción 1 como la opción 2 hace referencia a células eucariotas, sería la opción A. Veamos una pregunta sobre el virus. Dice, considere la siguiente representación de una etapa de un ciclo viral. El virus inserta en la bacteria su material genético. Vean este dibujito donde el virus está utilizando la cola para hacerle un hueco a la célula e inyectarle el material genético. Siempre que a mí me hablan de insertar, de inyectar o de introducir el material genético dentro de la célula, me están hablando de la fase conocida como penetración, o sea, opción C. La siguiente pregunta referente a las organelas, dice, considere la siguiente información referida a organelas que forman parte del sistema de membrana celular. Participan en la síntesis de lípidos, vean el núcleo y vean la forma de carretera. Y la otra dice, una de sus funciones es la síntesis de polisacáridos y vean la forma que tiene este dibujo. Acá quiero que se enfoquen en una cosa. Vean que este dibujo acá en la puntita tiene como muchas burbujas. Esas burbujas son características del aparato de Golgi. O sea que la opción 2 es aparato de Golgi. Y la opción 1 es bastante sencilla porque lo que tenemos que hacer es fijarnos en la parte de afuera del dibujo. Si ese dibujito está lleno de puntitos, se llamaría retículo rugoso. Si este dibujito no tiene puntos, sería el retículo liso. Acá podemos observar que este dibujito no tiene puntos, o sea que se refiere al retículo endoplasmático liso. Opción 1, retículo endoplasmático liso. Opción 2, aparato de Golgi, sería la opción C. Vamos a ver entonces una pregunta referente a los procesos de transporte a través de la membrana. Dice, la siguiente información se relaciona con tipos de transporte a través de la membrana. 1. La ameba empieza a englobar a un microorganismo. 2. Este organismo queda contenido en una vacuola digestiva de la ameba. 3. Las enzimas pasan del citoplasma al interior de la vacuola. 4. Las enzimas desintegran al organismo y las moléculas que resultan de la digestión pasan al citoplasma.
5. Los materiales no digeribles permanecen en la vacuola, que se hace más pequeña. Y 6. La vacuola se fusiona con la membrana celular, se rompe y los desechos se liberan. ¿Con cuál tipo de transporte se relacionan los pasos 1 y 6 respectivamente? Dice, la ameba empieza a englobar un microorganismo. Si recordamos lo que vimos sobre transportes a través de la membrana, cuando la célula se come un microorganismo o algo sólido, eso se llama fagocitosis. Mientras que la 6 dice la vacuola se fusiona con la membrana celular, se rompe y los desechos se liberan. El proceso mediante el cual los desechos se van a liberar hacia el exterior de la célula es lo que conocemos como exocitosis. O sea que la 1 es fagocitosis, la 6 es exocitosis, sería la opción A. A partir de acá, en la pregunta 14, iniciamos entonces con el bloque del tema 3, que es el tema de funciones básicas de la célula. Si recuerdan, habíamos hablado de un postulado de la teoría celular que decía que la célula es la unidad fisiológica o funcional, porque todas las funciones de nuestro cuerpo suceden gracias a células. Acá podemos hablar entonces de algo que se llama metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurran dentro de nuestro cuerpo. Y hay dos tipos de metabolismo: anabolismo y catabolismo. Nos vamos a aprender la historia de ellas dos. Ana construye, cata destruye. Entonces, las características principales de anabolismo son: ana construye, ana absorbe energía. Y una forma muy fácil de identificar los ejemplos de anabolismo en nuestro examen es que normalmente llevan palabras como síntesis, porque síntesis significa construir. Son ejemplos de anabolismo la fotosíntesis y la quimiosíntesis, palabras terminadas en síntesis, porque síntesis quiere decir construcción y ana construye. Dentro de los procesos de catabolismo, cata destruye, cata libera energía, y son ejemplos de catabolismo aquellas palabras que terminan en on, como destrucción, degradación, etcétera, etcétera. Dentro del catabolismo tenemos respiración y fermentación. Vamos a hablar de algo que se llama nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa es típica de algunas células, como algunas bacterias, protozoarios y principalmente de las células vegetales. Y es cuando la célula puede fabricar su propio alimento. O sea, tiene los mecanismos necesarios para hacer lo que se va a comer. La nutrición autótrofa es un ejemplo de anabolismo. ¿Por qué? Porque tenemos una célula que está construyendo su propio alimento. Acá hay dos procesos: quimiosíntesis y fotosíntesis. Quimiosíntesis lo vamos a resumir de una forma súper sencilla. Nada más vamos a aprender que quimiosíntesis es cuando una bacteria utiliza sustancias como el amoníaco y el azufre que obtiene principalmente de los volcanes para fabricar su propio alimento. Eso es quimiosíntesis. Fotosíntesis, por el contrario, es cuando una planta utiliza dióxido de carbono, agua y luz para fabricar su propio alimento. La fotosíntesis tiene dos partes o dos fases, que son la fase luminosa y la fase oscura. Ambas suceden en el cloroplasto, pero en partes diferentes de esta organela. En la fase luminosa tenemos que va a suceder en un lugar que se llama el tilacoide. Entonces nos vamos a aprender esa palabra, porque tilacoide quiere decir fase luminosa. Cuando la planta recibe la luz, esa luz llega hasta el tilacoide, y en el tilacoide nos encontramos con un montón de moléculas de clorofila que en conjunto se llaman fotosistema. La palabra foto quiere decir luz. Entonces, siempre que lean en el examen algo que diga foto, fotosistema, fotofosforilación, fotólisis,
les están diciendo que marquen como opción correcta fase luminosa. La luz llega hasta la clorofila. La clorofila sufre un proceso que se llama excitación y la excitación produce la liberación de energía. Esta energía choca contra las moléculas de agua en un proceso que se llama hidrólisis y van a recordar el agua porque solamente en la fase luminosa hay agua. El agua se rompe, libera electrones, recuerden los electrones y todas las palabras terminadas en ones son típicas de la fase luminosa. Estos electrones viajan hacia otro grupo de clorofilas, excitan a esas clorofilas también y entonces van a producir que se genere NAD, pH y ATP, que eso es energía. El producto neto de la fase luminosa es la energía en forma de NAD, pH y en forma de ATP. La fase oscura, que se conoce como ciclo de Calvin o ciclo de las pentosas, ocurre en un segmento conocido como estroma. En el estroma, la ribulosa 1,5-difosfato es estimulada por la energía proveniente de la fase luminosa y es estimulada a convertirse en unas moléculas que se llaman PGA, que después pasa a PGAL y el PGAL vuelve a convertirse en ribulosa. Cada vez que sucede este ciclo en el estroma del cloroplasto, se van a liberar moléculas de glucosa y además el dióxido de carbono se convierte en oxígeno. Durante la fase oscura tenemos entonces la intervención de los carbohidratos y tenemos la intervención del carbono. Eso es importante a la hora de buscar las preguntas en el examen. El otro proceso importante es la nutrición heterótrofa. ¿Qué entendemos por nutrición heterótrofa? Cuando una célula no puede fabricar su alimento, entonces debe alimentarse de alguien o de algo más. Acá tenemos la respiración y la fermentación. La respiración ocurre en todas las células y es un proceso aeróbico, o sea, quiere decir que ocupa oxígeno para llevarse a cabo. La fermentación solamente ocurre en ciertos grupos de células y es un proceso anaeróbico, o sea, no requiere oxígeno para llevarse a cabo. En la respiración tenemos 4 partes que son glucólisis, las reacciones intermedias, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Pero para efectos del examen nos vamos a aprender 2. Nos vamos a aprender la glucólisis y nos vamos a aprender el ciclo de Krebs. ¿Cómo identifico yo en el examen cuando me hablan de glucólisis? Porque me van a decir 3 cosas. Me van a decir glucosa, me van a decir ácido pirúvico y me van a decir que ocurre en una parte de la célula llamada citoplasma. O sea que si definimos glucólisis sería el proceso mediante el cual la glucosa se convierte en ácido pirúvico y que sucede en el citoplasma. El ciclo de Krebs, por el contrario, inicia con una molécula que se llama ácido cítrico y se va transformando hasta convertirse en algo que se llama oxalacetato. Recuerden esa palabra oxal. El ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y requiere la presencia de oxígeno para llevarse a cabo. Al terminar el proceso de respiración, vamos a obtener entre 36 y 38 moléculas de ATP, lo que es mucha energía para nuestra célula. En el caso de la fermentación, lo que vamos a tener es que grupos de células, como algunas bacterias, las levaduras y las células del músculo, cuando se quedan sin oxígeno empiezan a degradar glucosa, pero esta glucosa pasa a convertirse en otro ácido. Puede ser ácido láctico, que es el que se acumula en los músculos cuando nos arratonamos, ácido acético, que se utiliza en la producción de vino y vinagre, o el etanol, que es básicamente el utilizado en la industria para la producción de licores. Dentro de los procesos metabólicos, el metabolismo de los ácidos nucleicos es probablemente el más importante y el más delicado de los procesos biológicos. Y acá tenemos 3. Tenemos duplicación, transcripción y traducción. La duplicación es cuando el ADN se convierte en ADN. La transcripción cuando el ADN se convierte en ARN. Y la traducción cuando el ARN se convierte en una proteína.
Si en algún momento nosotros tenemos alteraciones de este proceso, se generan mutaciones. Definimos las mutaciones como los cambios o alteraciones aleatorias en el ADN, que pueden ser buenas o pueden ser malas. En este bloque nos vamos a concentrar en el aspecto negativo de las mutaciones, o sea, las mutaciones como un medio o mecanismo que causan enfermedad. Dentro de las mutaciones hay tres tipos: las génicas, cuando se altera solo un gen; las cromosómicas, cuando se nos altera algún segmento del cromosoma; y las genómicas, cuando se altera el número total de cromosomas. Con esto podemos responder algunas de las preguntas de este bloque. Veamos. Dice, analice las siguientes expresiones relacionadas con eventos de la nutrición autótrofa. ¿Cuáles corresponden al proceso denominado captura de luz? Recuerden que captura de luz quiere decir fase luminosa. Producción de dióxido de carbono. Esa opción no es de la fase luminosa porque dice carbono. Carbono es de la fase oscura. Utilización de ATP y NADPH, esa tampoco es de la fase luminosa, porque en la fase luminosa tiene que decir producción de ATP o NADPH2. Descomposición del agua, es así. Siempre que venga la palabra agua, es fase luminosa. Y excitación de la clorofila, esa también, porque ¿dónde había clorofila? En la fase luminosa. Entonces, las que se refieren a la fase luminosa serían la 3 y la 4, opción D. La siguiente pregunta dice, considera el siguiente esquema sobre un proceso biológico. Esta estructura química representa la glucosa y dice que la glucosa se está transformando en ácido pirúvico. Cuando la glucosa se transforma en ácido pirúvico, el proceso se conoce como glucólisis. Opción A. La siguiente, considere la siguiente información sobre la función de un ácido nucleico. Dice, a partir de la molécula de ADN se sintetiza la molécula de ARN por acción de la enzima ARN polimerasa. Con solo que leamos esa frase ya podemos llegar a la respuesta. Si en el examen a mí me combinan ADN con ARN, de los tres procesos que acabamos de explicar, el único que tiene ADN y a la vez tiene ARN es el proceso de transcripción. Traducción, recuerden que es ARN que se transforma en proteínas y duplicación ADN que se transforma en más ADN. La siguiente pregunta dice, lea la siguiente información con diferentes tipos de mutaciones. Entonces tenemos un cromosoma normal y luego tenemos un cromosoma mutado. Obviamente, si a mí me hablan de cromosomas, me están hablando de la mutación conocida como cromosómica. Y la segunda dice, algunas alteraciones genéticas son consecuencia de la mutación en un solo gen. Cuando a mí en el examen me mencionan un solo gen, me están hablando de la más chiquitita de las mutaciones, que es conocida como mutación génica. O sea, sería la opción D. A partir de acá, en la pregunta 19, iniciaríamos con el bloque del tema 4. El tema 4 es el último tema referente a los procesos de funcionamiento celular. Si recuerdan otra vez, cuando hablábamos del tema 2, había entonces unos postulados de la célula. Y uno de ellos decía que la célula es la unidad reproductiva. Y acá vamos a hablar de eso, de la reproducción de la célula. Cuando nosotros hablamos de reproducción celular, estamos hablando de algo que se llama ciclo celular. El ciclo celular comprende todos los procesos de la célula, desde su nacimiento hasta el momento en el que llega a reproducirse. Y se divide en dos partes. La parte más grande de este ciclo se conoce como interfase. Durante la interfase la célula se prepara, la célula madura para poder reproducirse. La segunda parte es la fase M, que es la más corta. Durante la interfase hay 4 pasos. El primer paso se llama fase G0, que es cuando la célula nace. El segundo paso es G1, que es cuando la célula crece. Luego tenemos la fase S, que es cuando se da la síntesis o duplicación del ADN.
Y la fase G2 es la fase de maduración. La célula vuelve a crecer y sintetiza proteínas. Proteínas que van a ser necesarias para la duplicación. Durante la fase M ocurre la división de la célula. Y se llama fase M porque hay dos tipos, mitosis y meiosis. La meiosis ocurre solamente en las células germinales o conocidos como gametos. En nuestro cuerpo hay dos células germinales que son el óvulo y el espermatozoide. O sea que solamente el óvulo y el espermatozoide tienen la capacidad de reproducirse a través de meiosis. El resto de células, conocidas como células somáticas, se reproducen a través del proceso de mitosis. Resulta ser que mitosis y meiosis son muy similares entre sí. Entonces, si ustedes se aprenden mitosis, reconocer la meiosis es muy fácil. Las fases de la mitosis en orden son profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a ir rápidamente caracterizando cada una de ellas. Y para que ustedes puedan recordar los dibujos, entonces vamos a hacer una mímica con nuestras manos. Vamos a tener la primera fase que se llama profase. Y hacemos las manos así porque durante la profase la célula todavía es completamente redonda. ¿Qué cosas pasan durante la profase? 1. Todas las estructuras de la célula desaparecen. Desaparece el núcleo, la membrana, los ribosomas, los retículos, Golgi, las mitocondrias. Pero durante esta fase aparecen tres cosas. Aparece el uso acromático, los centrosomas y los centriolos, que son las estructuras encargadas de la división. Durante la profase, los cromosomas intercambian información entre ellos y sucede algo que se llama la condensación de la cromatina. Al condensarse la cromatina, los cromosomas que antes eran invisibles se vuelven visibles. La siguiente fase es la metafase. Y hacemos así porque durante la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula y forman lo que se conoce como la placa ecuatorial. Posterior a la metafase, tenemos la anafase. Y en anafase, los cromosomas que estaban unidos en el centro se separan y migran a los polos opuestos de la célula. Posterior a la anafase, tenemos la telofase. Y en telofase, la célula sufre un proceso de estrangulación central donde se divide a la mitad y vuelve a restablecer su estructura justo como era antes. Cuando termina la mitosis, vamos a obtener como resultado un total de 2 células hijas que son idénticas a la madre porque tienen el mismo material genético y son conocidas como diploides. La meiosis es exactamente lo mismo, solo que se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Cómo reconozco yo cuando a mí me hablan de meiosis 1 y cuando me hablan de meiosis 2? Nos vamos a aprender solamente 2 palabras. En la meiosis 2 me van a dar palabras como tétradas o palabras como células hermanas. Con solo que vengan esas palabras, yo sé que me están hablando de meiosis 2. Por ejemplo, si en el examen dice, durante esta fase los cromosomas se alinean en el centro de la célula, me están hablando de metafase 1. Pero si en el examen dice, durante esta fase, los cromosomas de las células hermanas se alinean en el centro, eso sería automáticamente metafase 2. ¿Por qué? Porque tiene la palabra hermanas. ¿Qué vamos a obtener al final entonces de una meiosis? Vamos a obtener 4 células hijas que son diferentes a su madre. Diferentes porque solo tienen la mitad de los genes, la mitad de los cromosomas. Y cuando las células son diferentes a su madre, entonces les vamos a poner como nombre células haploides. Hablando de esas células haploides, vamos a tocar rápidamente el tema de sexualidad humana, viéndolo desde 3 perspectivas, desde células que participan en la sexualidad o en la reproducción, órganos que participan en la reproducción y hormonas que participan en la reproducción. Desde el punto de vista de células hay 2, óvulos, espermatozoides. Hay un proceso que se llama gametogénesis. La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células sexuales se reproducen. Cuando se reproducen los óvulos se llama ovogénesis y cuando lo hacen los espermas se llama espermatogénesis.
La ovogénesis es un proceso mediante el cual con cada ciclo ovogénico vamos a obtener un óvulo, mientras que para la espermatogénesis vamos a obtener 4 espermatozoides. Dentro de los órganos sexuales, en la parte femenina tenemos los ovarios, que son los encargados de la producción de hormonas como los estrógenos y de células como los óvulos. Las trompas de falopio encargadas del transporte del óvulo y es el sitio donde sucede la fecundación. El útero, que es el encargado de acoginar y darle un hogar temporal al feto para su desarrollo. El cervix, que va a funcionar básicamente como el depósito de semen, ahí es donde se va a depositar el semen durante la cópula. La vagina, que tiene como función conducir al pene hacia el tracto reproductivo. Y externamente tenemos la vulva, conformada por los labios mayores y menores encargados de la protección y el clítoris, que es la estructura encargada de la sensibilidad sexual. En el caso de los hombres tendríamos los testículos encargados de la producción de hormonas como la testosterona y de células como los espermas. El epidídimo, que es una bolsita que se encuentra encima de los testículos que almacena y madura los espermatozoides. Los conductos deferentes que transportan los espermatozoides hacia la vesícula seminal, que es la que almacena el semen como tal, y la próstata encargada de la producción de este semen. La uretra es un tubito que va a conducir el semen una vez que sea la eyaculación, y el pene, que es la estructura cilíndrica que se va a encargar de depositar el semen dentro del tracto reproductivo de la mujer. Todo esto cubierto por una fibra de piel conocida como escroto, que además de proteger a estas estructuras, es la encargada de regular la temperatura para que el funcionamiento testicular sea adecuado. Dentro del grupo de las hormonas tenemos la hormona FSH u hormona folículo estimulante, que es la encargada del desarrollo y crecimiento del óvulo. La hormona LH o luteinizante, que es la que permite que el folículo ovárico se rompa, generando la ovulación. Los estrógenos o estradiol, que en el caso de las mujeres se van a encargar del desarrollo de los caracteres sexuales. La testosterona, que desarrolla los caracteres sexuales en el hombre. La progesterona, que es la hormona del embarazo, porque prepara e induce los cambios corporales en la mujer al momento de que se lleva a cabo una gestación. Y la prolactina, que es la hormona encargada de inducir la producción de leche dentro del cuerpo. Entonces, vamos a analizar las preguntas para este bloque. Dice, la siguiente representación corresponde a una fase de la mitosis. Si nosotros vemos ese dibujito, vean que acá los cromosomas ya no están pegaditos entre sí, ya se separaron. Y cuando ellos se separan, eso se llama anafase, opción C. La siguiente dice, ¿cuál es la fase de la meiosis donde los cromosomas homólogos pueden intercambiar segmentos de ADN? Recuerdan que hablábamos de una fase donde los cromosomas intercambian información entre ellos. Eso es la profase. Vean que la opción A y la opción B dice profase, pero la A dice profase 1 y la B dice profase 2. Había una clave para diferenciar una de otra y era la palabra hermanas. La pregunta dice la palabra hermanas en algún lado. No lo dice. Como no dice la palabra hermanas, entonces es profase 1. Si hubiese dicho la palabra hermanas, la opción habría sido profase 2. La siguiente dice, lea los siguientes textos relacionados a células germinales. Es una célula móvil que le permite recorrer el largo camino en busca de la célula complementaria para unirse con ella, de manera que ocurra la fecundación en el ser humano. Entre el óvulo y el espermatozoide, la célula que puede moverse es el esperma. Y la segunda dice, es de forma esférica y gran tamaño en relación con la mayor parte de las células humanas. Contiene además los cromosomas y el material de reserva. La célula que es esférica y de gran tamaño es el óvulo. O sea, sería la opción B. A partir de acá, entonces iniciamos con el siguiente bloque del tema 5, que sería para la parte de genética. Cuando nosotros hablamos de genética, vamos a hablar básicamente de los aportes de un señor que era conocido como Gregorio Mendel. Gregorio Mendel entonces lo que hizo fue empezar a cruzar diferentes tipos de semillas para observar la heredabilidad de las características. Mendel lo que determinó es que existen dos grupos de genes. Un gen al que llamó dominante porque es el que siempre está presente o el que está presente en la mayoría de las poblaciones.
y un gen al que llamó recesivo, que es el que se presenta con menor frecuencia. Para efectos del examen, entonces los genes dominantes los vamos a representar con letra mayúscula y los genes recesivos los vamos a representar entonces con nuestra letra minúscula. ¿Okay? Veamos el primer ejemplo. Dice: si dos plantas de tallo largo heterocigoto se cruzan, sabiendo que el tallo largo es dominante y el tallo corto es recesivo, ¿cuál es el fenotipo esperado para la primera generación? Acá es importante recordar que en el genotipo existen tres. Existe el homocigoto dominante, que lo vamos a representar con dos letras mayúsculas, el homocigoto recesivo representado con dos letras minúsculas y el heterocigoto representado con una letra mayúscula y una letra minúscula. En este caso nos están diciendo que las dos plantas van a ser de tallo largo, pero son de tallo largo heterocigota, o sea que las tenemos que representar con una mayúscula y una minúscula, cada una de estas plantas. Mayúscula, minúscula. ¿Okay? Con eso ya nosotros podemos hacer el cruce en el cuadro de Punnett. ¿Recuerdan el cuadro de Punnett? Es básicamente un gato. Este espacio siempre va a quedar vacío y aquí acomodamos cada una de las letras. Primero estas dos letras que corresponden a este individuo y luego las dos letras que corresponden al otro individuo. Y empezamos a hacer un cruce. Este cuadro con este cuadro nos van a llenar este. Este con este nos van a llenar este de acá. Este con este cuadro. Y este con este, el último cuadro. A partir de aquí vamos a decir que todo lo que tenga una letra mayúscula por lo menos va a representar la característica dominante. ¿Cuántos nos dieron con letras mayúsculas? 1, 2, 3. Tenemos 3 cuadros con letra mayúscula. Cada cuadro equivale a un 25% de la población. O sea que el 75% de esta población van a ser plantas con tallo largo y solamente un 25% que no tuvieron letra mayúscula van a ser plantas con tallo corto. La opción correcta sería la opción C. Veamos otro ejemplo. Dice: considere la siguiente información referida a un cruce monohíbrido. Tenemos un caballo que es NN, mayúscula, homocigoto dominante, y una yegua heterocigota. Sacamos por deducción que la letra N se refiere al color negro, entonces nos dicen cuál es la frecuencia fenotípica esperada para la descendencia. Hacemos nuevamente el cuadro de Punnett. Siempre el primer espacio queda vacío. Acá escribo las dos letras que vamos a utilizar para cada uno de los individuos y hacemos el cruce. Este con este, este con este, este con este y este con este. Y volvemos a aplicar la misma regla. ¿Cuántos de ellos tienen letra mayúscula? 1, 2, 3, 4. Cada cuadrito equivale a un 25% por 4, 100%, o sea que el 100% de los individuos van a nacer de color negro. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo meramente teórico sobre los postulados de Mendel. La siguiente información se relaciona con un cruce de herencia mendeliana. Del cruce entre plantas de guisantes con semillas redondas se obtiene en la F1 un 25% de plantas que producen semillas rugosas y un 75% de las plantas que producen semillas redondas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a los genotipos esperados de la descendencia? Entonces, en este caso nos están diciendo que tenemos semillas redondas, que tenemos semillas rugosas. La mayoría son redondas, o sea que el gen para redonda tiene que ser un gen dominante. Sin embargo, vean que tenemos esa proporción 75-25.
Siempre que ustedes tengan la proporción 75-25 es porque vamos a tener las tres genotipos, el homocigoto recesivo, el homocigoto dominante y el heterocigoto. O sea, la respuesta correcta sería la opción D. Veamos una más. Dice, lea la siguiente información sobre un cruce de dominancia intermedia. En un tipo de ganado se produce el siguiente cruce. Tenemos progenitores con pelaje rojo, con pelaje blanco, y estas son las opciones. ¿Cuál es el fenotipo esperado para la F1? Entonces tenemos un papá con las dos R mayúsculas, una mamá con las dos B mayúsculas y tres opciones de colores. Podemos tener hijos con las dos R mayúsculas, eso significa que son de color rojo. Si nos da una R con una B, es de color ruano, que es la combinación de rojo con blanco. Y si nos da dos letras B mayúsculas, sería color blanco. Entonces, hagamos el cruce. Dice que vamos a cruzar un RR con un BB. Tenemos acá RB, RB, RB y RB. Todos nos dieron la misma combinación de letras y según el cuadro que nos dan en el examen, dice que la combinación RB significa 100% color ruano. O sea, la opción correcta sería la opción B. Uno sobre los tipos de sangre, dice, en humanos existen tres alelos para determinar los grupos sanguíneos, que son el IA, el IB y el I minúscula. Los alelos IA y el IB son codominantes entre sí y producen los grupos sanguíneos AB y AB. Mientras que el alelo recesivo I minúscula produce en condición homocigota el grupo sanguíneo O. Suponga que una mujer tipo A cuyo padre fue tipo B, se casa con un hombre tipo O. ¿Cuál es el genotipo esperado en los hijos de esta pareja? Acá es bastante sencillo si interpretamos y recordamos esta regla. Cuando una persona tiene un grupo sanguíneo y su progenitor, o sea, su papá o su mamá tenía un grupo diferente, esta persona se convierte en este grupo sanguíneo en forma heterocigota. O sea, que la mujer es grupo A heterocigota y lo representamos así. IA y chiquitita. Y el hombre es grupo sanguíneo O, que se representa con las dos I chiquititas. A partir de acá, lo único que tenemos que hacer es un cruce. Es bastante fácil, inclusive, identificar las respuestas sin la necesidad de hacer todo el cruce. ¿Cómo lo hacemos? La opción correcta es aquella que esté conformada por estas letras, o sea, por IA y por la I chiquitita. Vean la opción A, ¿qué tenemos aquí? IB. Ahí no hay IB, o sea que la opción A se va. ¿Qué pasa con la opción B? ¿Qué hay aquí? IB. Pero en el cruce no hay IB, o sea, esta tampoco puede ser. Luego tenemos la opción C que dice IB y las dos I chiquititas. Tenemos el mismo problema. Tenemos una IB que no está en ningún lado. Esa no puede ser la opción correcta. Y luego la opción D dice 50% IA y chiquitita, 50% dos I chiquititas. Vean que esto calza exactamente con lo que yo estuve cruzando. Entonces esa es la opción correcta. Opción D. A partir de acá entonces empezamos con el siguiente grupo de temas que sería la unidad 6 correspondiente al proceso de biotecnología. Cuando nosotros hablamos de biotecnología estamos hablando de todos los avances científicos y tecnológicos que podemos o que se pueden aplicar en algún campo de la biología. Dentro de los procesos más comunes de biotecnología tenemos la selección artificial,
que es cuando nosotros mismos elegimos una característica y la reproducimos. Las mutaciones inducidas, que es cuando nosotros mismos, utilizando aspectos físicos o sustancias químicas, generamos alteraciones del ADN de los individuos. Los organismos transgénicos, que son aquellos individuos a los que yo les introduzco o les inserto genes que no les pertenecen. Luego vamos a tener la fertilización in vitro, que básicamente es extraer un óvulo del cuerpo de la mujer, fertilizarlo o fecundarlo en un laboratorio y después reintroducirlo en el útero. La inseminación artificial, que es básicamente depositar de manera artificial directamente el semen dentro del cuerpo de la mujer. Y la clonación, que corresponde básicamente a generar una copia de un individuo, una copia genética y una copia física. La clonación se caracteriza porque se hace a partir del núcleo de las células. Entonces veamos algunas preguntas. Lea el siguiente texto relacionado con una técnica de manipulación genética. Se aplica la técnica de inserción de genes en células vegetales. Y ojo con esa palabra inserción. Todo lo que tenga que ver con insertar o con introducir me habla de la técnica que se conoce como organismo transgénico. Sería la opción D. La siguiente dice: cuando un embrión con un gen defectuoso crece hasta formar un pequeño grupo de células, se podría extraer una célula individual del embrión y sustituir el gen defectuoso por un vector idóneo. Después, se podría implantar el núcleo reparado en otro óvulo tomado de la madre, cuyo núcleo fue extraído previamente. El óvulo diploide reparado se implantaría entonces en el útero de la madre, donde se desarrollaría. Acá la clave está en qué parte de la célula me están mencionando. Me están mencionando el núcleo de la célula. Y cuando a mí me mencionan el núcleo de la célula, me están hablando de organismos clonados. O sea, opción B. La siguiente dice: algunas variedades de maíz portan un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis utilizado para sintetizar una toxina que causa la muerte de insectos dañinos. Con esta estrategia pretenden disminuir el uso de insecticidas y obtener mejores rendimientos en las cosechas. Vean que dice que algunas variedades de maíz portan un gen de una bacteria. O sea, al maíz le metieron genes de esa bacteria. Cuando sucede ese proceso de meterle genes de una bacteria a algún otro organismo, nos están hablando nuevamente de lo que conocemos como organismos transgénicos. A partir de acá en la pregunta 36, entonces iniciamos con el bloque del tema 7, que sería el bloque de evolución. Cuando hablamos de evolución, probablemente todos van a recordar a Charles Darwin, que es el padre de la evolución. Charles Darwin viajó a las Islas Galápagos y empezó a describir las especies que veía ahí. Él notaba que existían similitudes entre las especies, pero que a la vez habían ciertas cosas diferentes. Y él creía que esas diferencias se debían a las diferencias en el ambiente en el que se desarrollaban cada uno, diciendo que las especies cambian según las condiciones ambientales que éstas tengan. Charles Darwin entonces ha definido la evolución como el conjunto de cambios físicos y genéticos favorables y heredables de una generación a otra. O sea, todos los cambios a nivel genético que se traducen de manera física que nos ayudan a vivir mejor con el ambiente. Según Charles Darwin, este proceso de evolución se puede dar a través de varios mecanismos evolutivos. El primero es el principio de adaptación. El principio de adaptación lo que nos quiere decir a nosotros es que las especies tienen la capacidad de cambiar su estructura o su morfología según las condiciones del ambiente en el que se está desarrollando. Otro mecanismo evolutivo es la variabilidad intraespecífica. La variabilidad lo que nos quiere decir a nosotros es que dentro de un grupo de una misma especie, todos los individuos tienen características diferentes. Como hay muchas variedades de características, esto genera que hayan posibles combinaciones que nos den más nuevas características. La variabilidad dentro de las especies sucede a su vez gracias a 4 mecanismos, que son la selección natural, la reproducción sexual, las mutaciones y la migración. La selección natural es la más grande propuesta de Charles Darwin, la vamos a ver más adelante como una de las teorías,
pero se fundamenta en que los individuos más fuertes sobreviven. O sea, que aquellos individuos con las mejores características para adaptarse al medio en el que están son los que van a poder sobrevivir más años y reproducirse, transmitiendo sus características a otras generaciones. Las mutaciones quieren referirse a alteraciones aleatorias en el material genético, o sea, cambios del ADN que nadie sabe cuándo o por qué van a suceder, pero que tienen un efecto positivo sobre los individuos. La reproducción sexual se refiere al intercambio de genes a través de células especializadas conocidas como gametos, que eran el óvulo y el espermatozoide. Mientras que la migración genética se refiere al flujo o intercambio de genes entre dos poblaciones, que se puede llevar a cabo por procesos como la emigración, que es cuando un individuo sale de su población, o la inmigración, que es cuando un individuo ingresa a una población nueva. Dentro de este proceso de evolución, también tenemos lo que se conoce como radiación adaptativa. La radiación adaptativa proviene de la especiación. La especiación es el proceso mediante el cual se originan nuevas especies. La radiación adaptativa es cuando de un ancestro común se originan muchas especies nuevas. Para que haya radiación adaptativa podemos tener varios procesos. Uno de ellos es el aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo es cuando una población se separa y pierden la posibilidad de reproducirse entre ellos, lo que nos va a generar dos nuevas poblaciones que con el tiempo van a desarrollar dos especies nuevas. Por otro lado, el desplazamiento o deriva genética es un proceso que va a actuar principalmente sobre poblaciones pequeñas y es el único mecanismo evolutivo que produce pérdida o disminución de los genes. Este desplazamiento se puede dar por dos procesos, el cuello de botella o el efecto fundador. El cuello de botella ocurre cuando de manera espontánea y por situaciones trágicas una población disminuye de tamaño, un brote epidemiológico, la aparición de una enfermedad, una cacería muy intensa que produzca que las poblaciones reduzcan de manera drástica. Mientras que el efecto fundador es cuando la población disminuye porque algunos individuos se van de esta población y fundan una población nueva. Con todos los aportes evolutivos que hizo Charles Darwin, las poblaciones, los pobladores del planeta Tierra, empezaron a preguntarse de qué manera nos podrían comprobar a nosotros que existió un proceso evolutivo. Y para eso se crean las evidencias evolutivas, que son 5. Evidencias embriológicas, que lo que nos dicen es que durante las fases iniciales de nuestro desarrollo gestacional, todos los individuos somos iguales. De hecho, mencionan que todos tenemos cola y todos tenemos branquias, como si descendiéramos de algún individuo de origen marino. Las evidencias anatómicas lo que hacen es comparar los órganos o estructuras de nuestro cuerpo con el de otras especies, hablando de 3 tipos de órganos: homólogos, análogos y vestigiales. Dentro del grupo de los vestigiales tenemos aquellos órganos que ya no son útiles para nada, como las cordales, el colon o el coxis. Dentro de las evidencias paleontológicas tenemos la comparación de nuestras estructuras con las estructuras de organismos o individuos que ya no existen, o sea, los llamados fósiles. Las evidencias bioquímicas lo que hacen es comparar la estructura del ADN, ARN y las proteínas. Y la última de las evidencias son las extinciones, o sea, el hecho de que muchas especies hayan desaparecido del planeta Tierra. Todo esto nos ha llevado a que a lo largo del tiempo muchos científicos han empezado a proponer teorías que intentan explicar de dónde venimos y cómo hemos evolucionado. Existen básicamente 3 teorías sobre el origen de la vida. La primera de ellas es conocida como teoría cosmozoica, panspermia o experimentación, que lo que dice es que la vida proviene de otro planeta y que llegamos al planeta Tierra a través de asteroides que chocaron contra la atmósfera. La teoría de la generación espontánea, que fue refutada por Louis Pasteur, lo que dice es que la vida se puede originar a partir de materia inerte, materia como la basura o cuerpos en descomposición. Y la teoría del origen quimiosintético lo que explica es que somos el producto de la unión de moléculas químicas, primariamente inorgánicas, que después se volvieron orgánicas y a partir de ahí se originaron las células. En las teorías del origen de las especies es importante que recuerden el nombre de los científicos. Ahí tenemos a Lamarck, que Lamarck propone la teoría conocida como uso y desuso de los órganos.
¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro cuerpo tiene una nueva función a desarrollar, va a tener la capacidad de generar nuevos órganos que vayan a cumplir con esa función. Para ello, Lamarck utilizaba típicamente el ejemplo de las jirafas, cuyo cuello primariamente era chiquitito y después se fue estirando con el tiempo. La selección natural de Charles Darwin y Wallace explica que los organismos más fuertes y mejor adaptados son los que sobreviven al medio ambiente. Luego tenemos la teoría mutacionista, que fue propuesta por De Vries, Bateson y Morgan, y ellos lo que decían es que la evolución sea producto de los cambios aleatorios que suceden en el ADN, conocidos como mutaciones. El equilibrio puntuado y el gradualismo fueron propuestos por Gould y Eldredge, y ellos explicaban básicamente la temporalidad con la que se lleva a cabo la evolución. El equilibrio puntuado se basa en que la evolución se da en lapsos muy cortos de tiempo, con intervalos de millones de años entre los cambios evolutivos. Mientras que el gradualismo básicamente lo que explica es que el proceso evolutivo sucede en lapsos largos de tiempo, que son cambios paulatinos y acumulativos que se van dando poco a poco todos los días. Todas las teorías terminan de cerrarse entre sí gracias a los aportes de Dobzhansky. Dobzhansky produce lo que se conoce como la teoría sintética, que reúne los mejores aportes de la teoría de selección natural, mutacionista y gradualismo. Esta teoría se identifica fácilmente porque utiliza la ingeniería genética como medio para demostrar su existencia y es la teoría postmodernista. Con esto entonces podemos responder a las preguntas de este bloque. Dice, considere las siguientes afirmaciones referentes a fuentes de variabilidad. 1. Se favorecen las adaptaciones adecuadas ante cambios ambientales, constituyéndose en un recurso clave de la evolución. Siempre que nos hablan de los cambios en el ambiente que generan cambios en las especies, nos están hablando del principio de adaptación, los cambios que sufrimos para poder vivir de manera adecuada. 2. Constituyen la materia prima de la evolución, ya que ésta actúa cuando aparecen nuevos fenotipos que pueden fijarse en una población. Si recordamos la unidad de herencia, existe el genotipo y el fenotipo. El fenotipo siendo las características físicas que dependen de los genes. Cuando aparecen nuevos fenotipos en una población es porque sucedió una alteración o una variación genética. Y estas variaciones genéticas son conocidas como mutaciones. O sea, que la opción 2 sí habla del proceso mutacionista. La 3 dice, es un cambio estable, heredable en el material genético, que altera la secuencia del ADN. Desde el momento en el que a mí me hablan de cambios en el ADN, yo sé que de fijo me están hablando del proceso de mutación. O sea que los que se refieren a afirmaciones relativas a las mutaciones serían la 2 y la 3, que corresponden a la opción D. La siguiente dice, analice los siguientes textos relacionados con fuentes de variabilidad. 1. Altera la secuencia de los nucleótidos. Siempre que se altera todo lo que tenga que ver con un núcleo, ADN, ARN, esos son mutaciones. La 2 dice transferencia de genes por medio de la entrada y salida de individuos. Cuando un individuo se mueve de su población hacia una u otra, entonces estamos hablando de migración genética. Y la 3 dice fuentes de variabilidad, que consiste en la introducción de nuevos genes en una población, es lo que acabamos de ver. Cuando en una población ingresan nuevos genes, estamos hablando de la migración genética. O sea que la opción 1 son mutaciones y la 2 y la 3 migración genética sería la opción A. Veamos un poco sobre los procesos. Dice, lea los siguientes textos relacionados con evidencias del proceso evolutivo. Una similitud en la secuencia de aminoácidos de proteínas comparables en diferentes especies indica que los genes que codifican esas proteínas evolucionaron de un antepasado común. Muchos organismos tienen estructuras vestigiales sin tener una función aparente, como el apéndice vermiforme en el intestino humano. La opción 1 habla de las proteínas. Lo único que hay que recordar acá es que ADN, ARN y proteínas nos dan como respuesta las evidencias bioquímicas. Y siempre que me hablan de partes del cuerpo, me están hablando de las evidencias anatómicas. O sea, la 1 es bioquímica, la 2 es anatómica, sería la opción A. La siguiente, con solo ver el dibujito de la opción 2, ya sabemos que nos está hablando de anatómicas porque son partes del cuerpo.
Y la siguiente dice, distintas especies presentan partes de su organismo constituidas bajo un mismo esquema estructural. O sea, partes de su organismo son partes del cuerpo, también es anatómica, sería la opción A. La siguiente pregunta, referente a una de las teorías. Considere los siguientes textos relacionados con teorías del origen de las especies. Causa un incremento de los alelos favorables y una disminución de los desfavorables en una población. Los miembros de una población que poseen adaptaciones más exitosas al ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. El más fuerte sobrevive, el que tiene las mejores características, eso se conoce como selección natural. La siguiente dice, lea el siguiente texto referente a una teoría sobre el origen de las especies. Se demuestra que el darwinismo y los hallazgos de la genética son compatibles. Las nuevas especies normalmente se originan a través de la acumulación de diferentes genes en poblaciones reproductivamente aisladas de alguna especie parental. Se enriquece el paradigma darwiniano con el descubrimiento de la genética y otras ramas de la biología. Siempre que a mí me hablan de cosas modernas, de cosas moleculares como la genética, habíamos dicho que es la teoría postmodernista, que es conocida como teoría sintética. Opción correcta, la opción A. A partir de aquí entonces, vamos a dar paso al siguiente bloque de preguntas que corresponden entonces al tema de reinos biológicos. Cuando nosotros hablamos de los reinos biológicos, estamos hablando de las investigaciones de dos señores muy importantes. Por un lado, tenemos al biólogo Carlos Linneo. Carlos Linneo se preocupó mucho por la clasificación de las especies, creando algo que se conoce como el sistema binomial. El sistema binomial lo que hace es ponerle el nombre científico a todas las especies. El primer nombre de ese nombre científico se conoce como género y el segundo nombre se conoce como la especie. Con esto aparece entonces Whittaker, que Whittaker es el que crea los 5 reinos biológicos, donde tenemos del menos evolucionado al más evolucionado, monera, protista, fungi, vegetal y animal. El reino monera se caracteriza porque es el único reino procariota, o sea, el único reino formado por organismos cuyas células no tienen núcleo. Este grupo normalmente va a ser autótrofo, aunque algunos representantes son heterótrofos, y va a abarcar el grupo de las bacterias y las algas azul verdosas, que se caracterizan por presentar reproducciones de tipo asexual y por ser completamente unicelulares. Las bacterias típicamente van a presentar 3 formas. Pueden tener forma redondeada cuando se llaman cocos, forma de tubito cuando se llaman bacilos y forma de colocho cuando se llaman espirilos. En el grupo de los protistas tenemos a los protozoarios, que se caracterizan por ser una mezcla entre características animales y vegetales. A pesar de que son organismos unicelulares, se caracterizan porque tienen no un núcleo, sino muchos núcleos. Presentan cloroplastos, por lo que tienen la posibilidad de hacer fotosíntesis igual que las plantas, pero presentan estructuras como los cilios, los flagelos y los eudópodos, lo que les da la posibilidad de moverse como los animales. Ellos típicamente también van a ser de reproducción asexual y la nutrición puede ser tanto autótrofa como heterótrofa. El reino fungi, que es conocido como el reino de los hongos, está formado por organismos tanto uni como pluricelulares, cuya reproducción puede ser asexual o sexual. La reproducción sexual se va a dar a través de estructuras especializadas conocidas como esporas, las cuales ellos sueltan al aire para que se encuentre con las esporas de otro hongo. Los hongos van a presentar una pared celular que está formada por quitina y tienen estructuras como las hifas y como las conidias, que son estructuras de soporte para el hongo. Ahí tenemos algunos hongos como el penicillium, utilizado en la producción de penicilina, las levaduras, el moho, el ojo de oreja de palo, entre otros. El reino vegetal, donde encontramos a las plantas, son organismos completamente pluricelulares, inmóviles, con cloroplastos y vacuolas muy grandes y una pared celular que les impide moverse. Autótrofos, porque realizan el proceso de fotosíntesis y se pueden reproducir de manera sexual o asexual. La manera sexual se va a dar a través del polen y la polinización con algunos animales como los colibríes y las abejas. Dentro de los grupos de plantas más importantes tenemos las traqueófitas, las briófitas, las gimnospermas, las angiospermas y un grupo de plantas conocidas como hepáticas.
En el reino animal tenemos los organismos más desarrollados, los más evolucionados. Todos van a ser eucariotas, o sea, tienen células con núcleo, pluricelulares y desarrollan órganos especializados. Además de eso, vamos a tener que la gran mayoría son móviles en alguna fase de sus vidas. Son típicamente heterótrofos y se pueden reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. Dentro de los grupos más relevantes o los que la gente normalmente confunde y no considera que son animales, tenemos el grupo de los poríferos que abarca las esponjas de mar. Y tenemos algunos grupos de coelenterados como por ejemplo los corales y las anémonas, que son animales aunque no parezcan animales. Con esto entonces podemos responder a las preguntas. Dice, considera el siguiente texto relacionado con un ser vivo. Las bacterias son organismos unicelulares, aparentemente simples. No poseen núcleo membranoso, sino un cromosoma de ADN en forma circular asociado con una pequeña cantidad de ARN y proteínas. Si recuerdan lo que estábamos viendo sobre los ejemplos de organismos dentro de cada reino, vimos que las bacterias eran las únicas procariotas y con solo que diga bacterias, yo sé que nos están hablando entonces del reino conocido como Monera, o sea, opción B. Considere la siguiente información relacionada con un reino biológico. Organismo del grupo de los nidarios, son eucariotas multicelulares y son heterótrofos de vida libre. Los únicos eucariotas multicelulares y que calzan entonces con el dibujo de la medusa sería el reino animal, opción D. La siguiente descripción se relaciona con un grupo de seres vivos. Geoaster pertenece a un grupo de seres vivos pluricelulares con nivel de organización celular de pseudotejidos, con células eucariotas y de tipo nutrición heterótrofa por absorción. Se encuentran constituidos por una masa filamentosa denominada micelio. Volvemos a lo mismo, los que tienen tejidos que son eucariontes y aparte de eso son heterótrofos, serían entonces el reino conocido como reino animal, opción D. Una más sobre los reinos biológicos. Considere la siguiente información referida a un reino. Esto corresponde a una esponja de mar. Dice que es un organismo eucariota multicelular de hábitat marino y sedentario con alimentación heterótrofa. Esas tres características, eucariota, multicelular y heterótrofo, y recordando que las esponjas marinas son del grupo de las poríferas, nos da como respuesta que según Whittaker, esa esponja pertenece al reino conocido como Animalia, opción A. A partir de acá entonces hablamos de lo que sería el tema de homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, nosotros lo que queremos decir es que todas las funciones internas de mi cuerpo están reguladas o controladas. La homeostasis puede ser regulada a través de diferentes mecanismos. Tenemos un mecanismo que se llama termorregulación, que es la capacidad de mi cuerpo para regular la temperatura interna. Tenemos el mecanismo de osmorregulación, que es la capacidad del cuerpo para controlar la cantidad de agua. Y tenemos los mecanismos de retroalimentación o mecanismos tipo feedback. Dentro de estos mecanismos de retroalimentación hay dos, el positivo y el negativo. El positivo son todos los estímulos que inducen que mi cuerpo produzca una sustancia. Y los negativos son todos los estímulos que inducen que el cuerpo deje de producir una sustancia. Todo esto nos lleva al concepto de salud, que según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, se refiere a un estado de completo bienestar físico, mental y emocional, diciendo que una enfermedad es cualquier agente o factor que altere cualquiera de estos tres aspectos. Dentro de las enfermedades es importante que podamos recordar los grupos a los que pertenecen cada una de las que vamos a ver. El primer grupo son las enfermedades causadas por bacterias, que típicamente se caracterizan porque vamos a tener la producción de pus. Acá tenemos gonorrea, sífilis y cólera. La gonorrea se caracteriza por ser producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorrheae y cuyo síntoma principal es un ardor al orinar, con secreciones de pus a través de los genitales. Típicamente se va a presentar en hombres, aunque un porcentaje muy bajo de la enfermedad puede manifestarse en mujeres. El sífilis, que es producido por una bacteria conocida como Treponema pallidum, va a causar un proceso generalizado en todo el cuerpo, tanto en la porción externa como interna,
causando ulceraciones que se rompen y generan la salida de sangre y pus, conocidas con el nombre de chancros. Mientras que el cólera es una enfermedad bacteriana que se adquiere a través de la ingestión de la bacteria, por alimentos mal cocinados o por alimentos que no han sido manipulados de manera adecuada. La bacteria conocida como Vibrio cholerae ingresa hacia los intestinos produciendo cuadros de diarrea explosiva que conducen a la muerte por deshidratación. El segundo grupo son las enfermedades causadas por virus, recordando que los virus no son organismos vivos, son partículas parasitarias que requieren de una célula para poder reproducirse. Acá tenemos el herpes, que en seres humanos se han descrito 8 tipos diferentes de herpes, siendo el herpes 1 y el herpes 2 los más comunes, generando una lesión temporal pero que no tiene cura, que se va a manifestar cuando la persona entra en un estado de estrés, conocida como sórtex. Luego tenemos el dengue, que es básicamente transmitido por el mosquito conocido como Aedes aegypti y va a producir una destrucción de las células conocidas como plaquetas, con un cuadro sintomatológico muy diverso, desde fiebre, cansancio, dolores generalizados y sarpullido a nivel de la piel. La otra enfermedad causada por virus es el VIH o SIDA. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es un virus que se puede transmitir por diferentes vías, ya sea por el acto sexual, pero también a través de la leche materna, vía transplacentaria, por la donación de sangre, principalmente. Básicamente, el VIH lo que hace es colonizar las células del sistema inmune, las células blancas, y destruir todos los mecanismos de defensa del organismo, generando que la persona quede expuesta a sufrir algún otro tipo de enfermedad y poder morir en consecuencia de ello. El tercer grupo son las enfermedades causadas por parásitos, donde tenemos una, que es la ascariasis, conocidas como las lombrices. Ascariasis es producido por un parásito que se llama Ascaris lumbricoides y solamente ha sido descrito en humanos y en cerdos, por lo que entre nosotros es donde se genera la contaminación. El cuarto grupo son las enfermedades causadas por protozoarios, donde tenemos la malaria o paludismo, que es como una prima del dengue, transmitida por un mosquito conocido como Anopheles y producido por un microorganismo llamado el Plasmodium vivax, que ingresa principalmente a los glóbulos rojos y produce una destrucción de los mismos, generando cuadros febriles y también cuadros de anemia transitoria. Luego tenemos las enfermedades causadas por alteraciones del sistema inmune, donde tenemos las hipersensibilidades o las alergias, que es cuando nuestro cuerpo reacciona de manera exagerada contra algún antígeno, que puede ser el polvo, el aire, inclusive el agua, y el asma, que es un proceso de alergia crónica a nivel respiratorio que genera el endurecimiento de los bronquios y bloquea entonces el paso de aire hacia los pulmones. En el grupo de enfermedades inflamatorias tenemos la meningitis, que es la inflamación de unas membranas que cubren el sistema nervioso central, que va a causar dolores muy intensos de cabeza. Neumonía, que es la inflamación del parénquima pulmonar, lo que va a producir síntomas respiratorios como tos y deficiencia de oxigenación. Y tenemos la hepatitis, que es la inflamación del hígado, que típicamente va a cursar con una coloración amarilla a nivel de la piel conocida como ictericia. Hay muchas causas de hepatitis, desde el consumo excesivo de alcohol, el uso de algunas drogas y algunos medicamentos, aunque lo más común es la hepatitis de origen viral, en la cual se han descrito 3, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Luego tenemos el grupo de enfermedades causadas por adicción a sustancias, donde tenemos el alcoholismo, causado por adicción a las sustancias alcohólicas y que va a afectar principalmente el hígado. La nicotina, que se adquiere a través del consumo de cigarrillos de tabaco. La marihuana, extraída de la planta de cannabis y que tiene como principio activo el THC. La morfina, que es un opioide utilizado en pacientes paliativos para control del dolor. La heroína, que es la forma sintética de la morfina, es un extracto de morfina como tal. Y tenemos el grupo de las anfetaminas y barbitúricos, de donde se han extraído algunas drogas como el LSD y el éxtasis y que son utilizadas principalmente por su efecto antidepresivo. El último grupo de enfermedades entonces serían las enfermedades de origen congénito, donde tenemos las cardiopatías congénitas, que son cualquier malformación a nivel de corazón, espina bífida, que es cuando el canal vertebral no se cierra de manera adecuada por deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico, lo que genera lesiones en médula espinal, glaucoma congénito, que es un aumento de la presión dentro del ojo, por lo que el ojo va a tender a salir, cataratas congénitas, que se refieren a opacidades o esas telitas que cubren el ojo e impiden la vista,
hipertensión arterial, que es básicamente el acúmulo de líquido con aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos, la diabetes, que es una deficiencia en la producción de insulina, lo que altera el metabolismo de los carbohidratos y produce acumulación de glucosa a nivel de sangre y que se va a expulsar principalmente a través de la orina. Y tenemos lo que sería el labio leporino y paladar hendido. El labio leporino se refiere a la malformación del labio superior, mientras que el paladar hendido quiere decir que el cielo de la boca no se forma. Y los estados intersexuales, que se refieren a aquellos individuos que nacen con órganos reproductivos tanto de hembra como de macho, conocidos como hermafroditas. Con esto entonces podemos ver la parte de las preguntas en el examen a partir de la pregunta 57. Dice, la enfermedad de transmisión sexual producida por un virus, la cual consiste en el desarrollo de ampollas dolorosas que al romperse esparcen la infección, se denomina como, ok, acá es muy fácil, porque nos están hablando de un virus. Si recuerdan, sífilis y gonorrea son bacterias, o sea, no puede ser ni la A ni puede ser la C. El dengue no es un virus de transmisión sexual, se transmite por el mosquito Aedes aegypti. El único que nos producía esas ampollas con picazón es el herpes genital, o sea, opción D. La siguiente dice, las siguientes características se refieren a una enfermedad bacteriana. Los primeros síntomas son ardor y dificultad al orinar. Con eso ya vamos asociándolo a la enfermedad que vimos. Es de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria. Eso típicamente cuando nos hablan de ardor al orinar y de Neisseria nos están hablando de la enfermedad conocida como gonorrea, opción B. La siguiente dice, lea la siguiente información relacionada con una enfermedad de origen bacteriano. Se desarrolla fácilmente en el aparato reproductivo. También aparece en la boca, la garganta, los ojos y el ano. Entre los signos y síntomas se encuentran sensación de ardor al orinar, secreción blanca, amarillenta o verdosa expulsada por la uretra, y en el varón puede manifestarse en ocasiones con dolor de testículos e inflamación. Nuevamente es la pregunta que estábamos leyendo antes, muy parecida. Nos están hablando de ardor al orinar y la enfermedad que típicamente produce esto con la salida de pus amarilla, blanca o inclusive verde a través de los órganos genitales sería la opción C, gonorrea. El siguiente texto se relaciona con una enfermedad producida por diversos agentes. Se manifiesta como una infección en los pulmones causada por una gran variedad de microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos, entre otros. Cuando nos hablan de pulmones, inflamación pulmonar, nos están hablando de neumonía, opción C. Con esto fácilmente podemos ir identificando todas las respuestas del examen. Por ejemplo, esto lo vemos y todos sabemos que es el dibujo de un corazón, y con solo que diga corazón ya sabemos que nos están hablando de las enfermedades conocidas como cardiopatías congénitas. A partir de acá entonces iniciamos el bloque del último tema del examen, que es la parte de ecología. Cuando nosotros hablamos de ecología, estamos hablando de la ciencia que estudia todo lo relacionado al ambiente, incluido las relaciones que tienen los individuos con este ambiente. Un ecosistema corresponde entonces a eso, a la interacción entre las cosas que tienen vida y las cosas que no tienen vida. Podemos decir que el ecosistema presenta varios niveles de organización. Lo más chiquitito que nosotros vamos a tener es el individuo. Cada uno de nosotros es un individuo. Cuando varios individuos iguales se juntan, forman una población. O sea que la población es el grupo de individuos iguales. Si varios individuos diferentes se juntan, van a formar entonces una comunidad. Y cuando la comunidad vive en un ambiente, forman el ecosistema. El ecosistema entonces tiene dos factores, bióticos y abióticos. Siendo biótico todo lo que tiene vida y abiótico lo que no tiene vida. Los factores bióticos se van a relacionar entre ellos a través de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Las interespecíficas son aquellas relaciones que se dan entre individuos diferentes, un perro y un gato, mientras que las intraespecíficas se dan entre individuos iguales, dos personas. Dentro de las relaciones tenemos la protección, que es cuando un individuo protege a otro, la competencia, que es la lucha por alimento, territorio o reproducirse, la reproducción, que es el intercambio de genes entre dos individuos de la misma especie,
la depredación, que es cuando un individuo mata a otro para poder consumirlo, el comensalismo, que es aquella relación donde un individuo se beneficia, pero al otro no le pasa absolutamente nada, ni bueno ni malo. El mutualismo, que es cuando dos individuos se relacionan y los dos se benefician. El parasitismo, que es cuando un individuo se beneficia y el otro va a tener un efecto negativo sobre su salud. Y el mimetismo, que se refiere a la capacidad de algunos organismos para camuflarse dentro del ecosistema. En el caso de los factores abióticos, cuando hablamos de factores abióticos fluyendo dentro del ecosistema, hablamos de lo que son los ciclos biogeoquímicos, que lo que buscan es explicar el flujo de alguna materia inorgánica dentro del ecosistema. Acá tenemos el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno, que siempre van a estar entrelazados entre sí, a través de procesos como la fotosíntesis y la respiración, con la salvedad de que el carbono también se va a liberar a través de la descomposición de materia orgánica, como cadáveres y como las heces. El ciclo del nitrógeno, que se va a dar gracias a la llegada de esta sustancia a través del amoníaco, los nitritos y los nitratos que se depositan por la orina de los animales, absorbidos a través de las plantas, pero también logran llegar a la tierra a través de la rayería. Cada vez que los rayos caen, impactan con la atmósfera, liberan energía y liberan moléculas de nitrógeno que se esparcen en el aire. El ciclo del azufre, que típicamente va a estar relacionado con las emisiones volcánicas. El ciclo del fósforo, que es el único que no es gaseoso y tiene que ver con las aves marinas. Las aves marinas llevan el fósforo en su sistema digestivo y cuando ellas depositan las heces sobre el mar, se va formando una capita de fósforo de la cual se alimentan los peces. Los animales y los seres humanos consumimos esos peces y al morir los individuos que se alimentan de nuestros restos adquieren el fósforo, salen a la superficie y son consumidos por las aves y de esa manera se cumple el ciclo. Y el ciclo del agua, que obviamente está formado por procesos como la evaporación, la precipitación, la condensación del agua. Los factores abióticos, entonces, como parte de los ecosistemas, van a ayudar al desarrollo de los seres vivos y van a ayudar entonces al desarrollo de las diferentes formaciones vegetales. En Costa Rica tenemos varios tipos de bosques, cuya clasificación entonces va a depender de las precipitaciones, de la humedad y de la altitud a la cual ellos se localizan. Y todo esto gracias a un biólogo estadounidense que en los años 50, Leslie Holdridge, viajó hasta Costa Rica para poder clasificar las diferentes zonas de vida que hay en nuestro país. Él dijo que los principales bosques que nosotros tenemos son el páramo o subalpino, que es el bosque más alto que vamos a encontrar en Costa Rica, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, típicamente de la cordillera de Talamanca, como el Chirripó y el Camuc, donde vamos a encontrar plantas muy altas, muy robustas, con una gran variedad de flora y fauna. El bosque muy húmedo, siempre verde, que se caracteriza porque tiene una gran cantidad de vegetación y gran cantidad también de fauna, y por las grandes cantidades de lluvia que caen durante todo el año. Estos bosques se van a ubicar alrededor de las zonas volcánicas. El bosque de galería, que es aquel bosque que siempre lo vamos a ubicar a lo largo de un río. Los manglares, que corresponden entonces a los esteros o a la unión del mar con el río, donde vamos a tener el desarrollo de especies vegetales que tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones de agua dulce y a condiciones de alta salinidad. Además de eso tenemos el bosque deciduo, que es muy típico de la zona del Tempisque en nuestro país. En cierta época del año todos los árboles se quedan sin hojas. El semideciduo, que lo podemos encontrar en la zona de la península de Osa, donde algunos árboles se van a quedar sin hojas. Y luego tenemos también el bosque sabana o matorral espinoso, típico bosque seco formado por plantaciones herbáceas de la zona de Guanacaste. Dentro de los ecosistemas también tenemos los ecosistemas marinos, donde tenemos las playas, que se corresponden a la costa, los arrecifes coralinos formados por depósitos de minerales, los pastos marinos, que son formaciones vegetales en el fondo del mar, y las aguas oceánicas, que corresponden básicamente al fondo del mar. Eso quiere decir que los ecosistemas se pueden dividir en dos grupos, naturales y artificiales. Naturales, acuáticos y terrestres, y los artificiales pueden ser agrícolas, que son las áreas que han sido modificadas para la siembra de algún cultivo, piscícolas, que son las piscinas o estanques donde se cultivan algunos animales de consumo como las tilapias, las truchas y el camarón,
y urbano, que corresponde a la ciudad, donde la especie dominante es el ser humano. Todo esto nos lleva a que debemos aplicar el concepto de desarrollo sostenible, que es básicamente el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando la continuidad de los mismos y que las futuras generaciones puedan tener acceso a estos recursos. Para ello, el ser humano se ve en la obligación de implementar algunas prácticas como la reducción de sustancias potencialmente nocivas para el ambiente, la reutilización, el reciclaje y todas esas prácticas ecológicas que la mayoría conocemos. Y también ha llevado a que los gobiernos de cada país tengan que crear lo que se conoce como zonas de protección. Las zonas de protección son territorios que están destinados a proteger al máximo las especies y tenemos varias subclasificaciones, como los parques nacionales, cuyo objetivo principal es la explotación de la naturaleza a través del turismo. Las reservas forestales, que sirven para la explotación y extracción de madera silvestre. Los humedales, que son ambientes que dependen 100% del agua. Los monumentos nacionales o monumentos naturales, que forman parte de la historia del desarrollo del país. Los refugios de vida silvestre, que protegen especies típicamente en vías de extinción. Los refugios de vida marina, que protegen especies que están obviamente dentro de un ecosistema acuático, y la reserva biológica, cuya función principal es desarrollar todo lo que tiene que ver con investigación científica. Todo esto lo que busca es preservar a las especies a pesar de los diferentes factores que pueden alterar el ambiente. Esos factores que alteran el ambiente pueden ser naturales o artificiales. Dentro de los naturales tenemos, por ejemplo, las plagas, los terremotos, los tsunamis, el diastrofismo, los movimientos de placas. Y dentro de los artificiales, todo lo provocado por el ser humano, el incremento de la población, el exceso de desarrollo urbano, la cacería de las especies, la contaminación, etcétera, etcétera. Con eso podemos responder entonces a las preguntas de este último bloque. Dice, los siguientes textos se relacionan con componentes del ecosistema. 1. Por encima de los 3.000 metros de altitud, la vida se enfrenta a condiciones inhóspitas. Por una parte, la cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera disminuye rápidamente conforme aumenta la altitud. Por otra parte, la temperatura es mucho menor que la superficie. Me hablan de la altitud, del oxígeno, de la temperatura. ¿Esas son cosas que tienen vida o no tienen vida? No, ¿verdad? El oxígeno y la temperatura no tienen vida. Entonces son factores abióticos. Aparte de algunas bacterias, solamente unas pocas poblaciones de especies de aves consiguen sobrevivir a grandes altitudes. ¿Las bacterias y las aves tienen vida? Sí, los vimos dentro de los reinos biológicos. Entonces las bacterias y las aves pertenecen al grupo biótico. O sea que la opción correcta sería la opción B. La siguiente dice, en ecología, con este vocablo se describe el conjunto de seres vivos de diferentes especies. Cuando varias especies diferentes se unían, se conoce como comunidad, o sea, opción A. La siguiente dice, en el año 2004 la población de la cigüeña negra, Ciconia nigra, en la península ibérica era de 405 parejas reproductoras seguras y 83 posibles parejas reproductoras, lo que supone un aumento significativo si se compara con el anterior censo realizado en 1987, donde se registraron 103 parejas reproductoras y 14 posibles parejas. ¿Cuál es el nombre de la variable a que se refiere a la descripción anterior? Teníamos un grupo pequeño de aves que aumentó con los años, o sea, nacieron más aves, hay más aves dentro del ecosistema. Eso se refiere entonces a la tasa de natalidad, opción D. Sobre las relaciones, dice, 1 se da cuando una población se alimenta al aniquilar a otras poblaciones. Cuando un individuo mata para comerse a otro, eso se llama depredación. Y la 2 dice, es el resultado de la necesidad que tienen los seres vivos para sobrevivir de los elementos del medio ambiente y los cuales no se encuentran en cantidad suficiente para todos. Entre animales se produce principalmente por alimento, pero también por territorio y pareja. O sea, cuando tenemos una deficiencia en el territorio, en el alimento o en las parejas para reproducirnos, lo que se genera entre los individuos es una competencia. La primera es depredación, la segunda competencia sería la opción C. Veamos otra sobre los ciclos. Lea la siguiente descripción de un ciclo biogeoquímico. Pasa al suelo por la desintegración orgánica o bien por las heces o la orina y así puede volver a los sistemas vegetales. Un tipo de bacterias y la combustión son 2 tipos de mecanismos por los que puede retomar a la atmósfera y continuar siendo el elemento
más abundante en ella. Acá es importante que tomemos en cuenta lo que habíamos hablado sobre la orina, el elemento que se puede transmitir a través de la orina y reintegrarse a los ecosistemas por la absorción con las plantas es típicamente el nitrógeno, o sea, opción D. Una pregunta sobre los bosques. Se desarrolla en los suelos delgados, pobres, ácidos y de pésimo drenaje. Se localiza desde Cañas hasta la frontera con Nicaragua. Es una formación herbácea principalmente compuesta por gramíneas y ejemplos las plantas cipariceas, dormilonas, morisecos y acacias. Si estamos hablando de Cañas, estamos hablando entonces de la zona de Guanacaste y típicamente el bosque de Guanacaste dijimos que iba a ser el bosque de sabana o matorral espinoso, opción C. Otro dice la temperatura oscila entre 3 y 6 grados, aunque puede llegar a los 0 grados, y la precipitación anual varía de 1200 a 2000 milímetros de lluvia. Presenta formación herbácea y arbustiva de altura, y ahí se observan las cipariceas, los musgos y los líquenes. Habíamos dicho entonces que altura, el bosque más alto que se desarrolla entonces en Costa Rica, es el bosque páramo subalpino, opción D. La siguiente información se relaciona con causas y consecuencias que alteran el balance de la naturaleza. Escasez de recurso hídrico, mayor demanda por viviendas, mayor consumo de hidrocarburos, mayor demanda de empleos y servicios básicos, problemas de inundaciones por falta de planificación y asentamiento, reducción de la cobertura boscosa por la necesidad del recurso forestal y del espacio agrícola. Todo esto, ¿con qué tiene que ver? Si nos estamos quedando sin agua, si tenemos que construir más casas, si se están utilizando mayor cantidad de combustibles, si hay que generar más empleos, todo tiene que ver con incremento de la población. Opción correcta, la opción D. Veamos una última pregunta de este segmento. La pregunta 80 que dice: es un área utilizada básicamente para fines científicos de conservación y educación. Es de entrada restringida y administrada por el Estado. Conserva la diversidad y la integridad de las comunidades bióticas de plantas y animales dentro de sus ecosistemas naturales. Acá la clave está en, es un área utilizada básicamente para fines científicos. De las áreas de conservación que vimos, la única cuyo objetivo principal es la investigación científica es la conocida como reserva biológica, porque el Parque Nacional es para el turismo, la reserva forestal para extraer maderas y el refugio de vida silvestre para la protección de especies en vías de extinción. Con esto entonces terminaríamos de ver todo el temario correspondiente a la prueba de biología, que como pueden ver es bastante sencilla siempre y cuando se haga un análisis integral de todos los temas y recuerden las claves para cada uno de los temas que estuvimos viendo. Muchas gracias y muchos éxitos en el examen.